Hola, 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 mis chismosos favoritos. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos porque hoy tenemos un drama jugosísimo, un drama de esos que nos encantan, de esos que nos dejan con la boca abierta y preguntándonos qué va a pasar después. Bienvenidos a su canal de chismes favorito, donde les traemos toda la verdad, las últimas noticias y, por supuesto, los salseos más picantes del mundo del espectáculo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo, una pareja que ha sido la comidilla de todos los medios y las redes sociales, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y es que la cosa se puso, digamos, glacial. Imaginen esto, drama en el mismísimo Mont Blanc. Si escucharon bien, la montaña más alta de los Alpes, un lugar que evoca romance y aventura, se convirtió en el escenario de un enfrentamiento que dejó a todos boquiabiertos. Los rumores eran ciertos, algo no andaba bien entre ellos y hoy vamos a desentrañar todo el misterio. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama alpino, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Sí, ustedes. No se queden fuera de este festín de chismes, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones y únanse a esta gran familia de amantes del drama. Suscríbanse ahora mismo y formen parte de la comunidad. Les prometo que no se arrepentirán. Y ahora sí, agárrense de sus asientos porque esto se pone bueno. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó realmente en el Mont Blanc? ¿Es cierto que Kerem impidió a Hande abandonar el lugar? ¿Por qué? ¿Qué detonó esta situación? Bueno, vamos a ir paso por paso, analizando cada detalle, cada rumor y cada declaración para que ustedes tengan toda la información y puedan sacar sus propias conclusiones. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, revelaciones impactantes y, por supuesto, mucho drama. Comencemos. Todo comenzó como suelen empezar estas historias, con unas vacaciones de ensueño. Kerem y Hande, buscando escapar del bullicio de la ciudad y recargar energías, decidieron emprender una aventura en los Alpes. El Mont Blanc, con su imponente belleza y sus paisajes sobrecogedores, parecía el escenario perfecto para fortalecer su relación y disfrutar de la compañía mutua. Al menos, eso era lo que todos pensábamos. Las primeras fotos que compartieron en redes sociales eran la viva imagen del romance. Se les veía felices, sonrientes, disfrutando de caminatas por la montaña, cenas románticas a la luz de las velas y momentos de complicidad que hacían suspirar a sus seguidores. Todo parecía indicar que su relación estaba más fuerte que nunca. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Poco a poco comenzaron a surgir rumores de que algo no andaba bien. Fuentes cercanas a la pareja aseguraban que habían presenciado discusiones acaloradas, silencios incómodos y miradas cargadas de tensión. Al principio muchos lo atribuyeron al estrés de las vacaciones, al cansancio acumulado o simplemente a pequeñas diferencias que surgen en cualquier relación. Pero a medida que pasaban los días, los rumores se hacían más insistentes y las señales más evidentes. Una de las primeras alarmas fue la desaparición de las fotos de ambos en sus respectivas redes sociales. Si bien no borraron todas las imágenes, dejaron de compartir contenido juntos, lo que despertó la sospecha de sus fans más observadores. Además, comenzaron a circular vídeos y fotografías tomadas por otros turistas en los que se les veía separados, distanciados y con rostros serios. Pero el verdadero detonante del drama, el punto de inflexión que lo cambió todo, fue un incidente que ocurrió en una cabaña de montaña. Según testigos presenciales, Kerem y Hande tuvieron una fuerte discusión que se prolongó durante horas. Se escucharon gritos, reproches y palabras hirientes que dejaron claro que la relación estaba pendiendo de un hilo. Al parecer, la discusión se centró en las diferencias irreconciliables que habían surgido entre ellos. Hande, según cuentan, se sentía asfixiada por el control de Kerem y deseaba tener más libertad para tomar sus propias decisiones. Kerem, por su parte, se mostraba celoso de la atención que Hande recibía de otros hombres y exigía más compromiso y dedicación por parte de ella. La situación llegó a un punto crítico cuando Hande anunció su intención de abandonar el Mont Blanc y regresar a Estambul. Estaba harta de las discusiones, los reproches y la falta de entendimiento. Quería poner fin a la relación de una vez por todas y seguir adelante con su vida. Pero Kerem no estaba dispuesto a dejarla ir tan fácilmente. Y aquí es donde entra en juego la parte más dramática de la historia, la que ha generado más controversia y especulación. Es cierto que Kerem impidió a Hande abandonar el Mont Blanc. Según algunas fuentes, Kerem se opuso rotundamente a la decisión de Hande y trató de convencerla de que se quedara. La bloqueó físicamente la salida de la cabaña, argumentando que no era seguro viajar sola en esas condiciones y que necesitaban más tiempo para hablar y resolver sus problemas. Otras versiones, sin embargo, aseguran que Kerem no impidió físicamente a Hande abandonar el lugar, pero sí la presionó emocionalmente para que se quedara. Le suplicó que le diera una oportunidad más,
le prometió cambiar su actitud y le juró que haría todo lo posible para salvar la relación. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no coerción física, Ande finalmente accedió a quedarse en el Mont Blanc unos días más. No sabemos si lo hizo por miedo, por lástima, por esperanza o simplemente por no generar un escándalo mayor. Pero lo que sí sabemos es que esos días fueron un infierno para ella. La tensión entre Kerem y Ande era palpable. Apenas se dirigían la palabra y evitaban el contacto visual. Dormían en habitaciones separadas y comían en silencio, sin cruzar una sola mirada. El ambiente era tan denso que incluso los empleados del hotel se sentían incómodos. Finalmente, Ande decidió que ya no podía más. Empacó sus maletas y, sin decir una palabra a Kerem, se dirigió al aeropuerto y tomó el primer vuelo de regreso a Estambul. Kerem, al enterarse de su partida, intentó contactarla por teléfono, pero ella no respondió a sus llamadas. Desde entonces, la relación entre Kerem y Ande ha sido un misterio. No han hecho declaraciones públicas sobre lo sucedido en el Mont Blanc y han evitado aparecer juntos en eventos y alfombras rojas. Algunos aseguran que la relación está completamente terminada y que no hay posibilidad de reconciliación. Otros, sin embargo, creen que todavía hay una chispa de esperanza y que podrían volver a estar juntos en el futuro. Lo que sí es cierto es que este drama alpino ha dejado una profunda cicatriz en ambos. Han sufrido mucho, han sido objeto de críticas y especulaciones y han visto cómo su relación se desmoronaba ante los ojos del mundo. Ahora les toca sanar sus heridas, reconstruir sus vidas y decidir qué camino quieren seguir. Pero la historia no termina aquí. El drama en el Mont Blanc ha destapado una serie de secretos y revelaciones que han sorprendido a muchos. Se ha hablado de infidelidades, de adicciones, de problemas familiares y de presiones profesionales que han contribuido al deterioro de la relación. Según algunas fuentes, Kerem habría sido infiel a Ande con una actriz turca durante el rodaje de una serie en el extranjero. Ande, al enterarse de la infidelidad, se sintió traicionada y humillada, lo que generó una gran desconfianza hacia Kerem. También se ha rumoreado que Kerem tendría problemas con el alcohol y que su adicción habría afectado negativamente a la relación. Ande, al parecer, habría intentado ayudarlo a superar su problema, pero sus esfuerzos habrían sido en vano. Además, se ha dicho que ambos estarían sufriendo fuertes presiones profesionales. Kerem, al parecer, estaría pasando por un mal momento en su carrera y estaría luchando por conseguir nuevos proyectos. Ande, por su parte, estaría muy demandada y se sentiría abrumada por la cantidad de trabajo que tiene. Todas estas tensiones, sumadas a las diferencias irreconciliables entre ellos, habrían provocado el estallido en el Mont Blanc y el fin de la relación. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué les depara el futuro a Kerem y Ande? ¿Lograrán superar este difícil momento y encontrar la felicidad por separado? ¿O habrá una reconciliación inesperada que nos sorprenda a todos? Solo el tiempo lo dirá. Por ahora, lo único que podemos hacer es observar, analizar y especular sobre lo que está por venir. Y por supuesto seguir disfrutando de este drama que nos tiene enganchados y que nos recuerda que incluso las relaciones más perfectas pueden desmoronarse en un abrir y cerrar de ojos. Hemos llegado al final de este vídeo, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo del drama en el Mont Blanc y que hayan podido formarse su propia opinión sobre lo sucedido entre Kerem y Ande. Hemos explorado las vacaciones de ensueño que se tornaron pesadilla, las discusiones acaloradas en la cabaña de montaña, la supuesta retención y las tensiones que llevaron a Ande a regresar a Estambul. También hemos mencionado los rumores de infidelidades, adicciones y presiones profesionales que podrían haber contribuido al colapso de esta relación que tanto nos ilusionaba. Recuerden que todo lo que hemos contado son rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen Kerem y Ande. Sin embargo, hemos tratado de ofrecerles una visión lo más completa posible de lo que pudo haber sucedido, basándonos en fuentes cercanas a la pareja y en la información que ha circulado en los medios. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo y por haber compartido este momento conmigo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado entretenido. Me encanta tenerlos aquí en el canal, compartiendo mi pasión por el chisme y el drama. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kerem impidió realmente a Ande abandonar el Mont Blanc? ¿Creen que hay posibilidad de reconciliación? ¿Qué les depara el futuro a Kerem y Ande? Quiero saber sus opiniones. No se corten y déjenme sus comentarios. Me encanta leerlos y responderles. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también se enteren de este drama alpino, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Únanse a esta gran familia de chismosos y compartamos juntos la pasión por el drama y el entretenimiento.
Denle like, compartan y suscríbanse. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Asterisco asterisco ampliando el chismorreo alpino, detrás de las sonrisas congeladas asterisco asterisco. Mis queridos chismosos, pero esperen, que aún hay más. No apaguen sus pantallas porque este drama es como una cebolla, tiene capas y capas de salseo esperando ser descubiertas. Si creían que lo del Mont Blanc era todo, prepárense porque vamos a excavar más profundo en las raíces de este culebrón. Primero, vamos a rebobinar un poco. ¿Recuerdan cómo todos celebramos la química explosiva entre Kerem y Ande en asteriscos en Calcapma asterisco, llamas a mi puerta? ¡Ay, qué tiempos aquellos! Sus miradas ardientes, sus sonrisas cómplices, sus escenas románticas que nos hacían suspirar. Parecía que la magia de la pantalla había traspasado la vida real, y vaya que lo hizo. Confirmaron su relación, y el mundo del espectáculo estalló en júbilo. Éramos muchos los que creíamos en ese amor de telenovela, ese cuento de hadas moderno. Pero como diría mi abuela, no todo lo que brilla es oro. Y lamentablemente el brillo de la relación entre Kerem y Ande comenzó a opacarse mucho antes del fatídico viaje al Mont Blanc. Detrás de las fotos perfectas y los mensajes melosos en redes sociales, se gestaban tormentas silenciosas. Asterisco asterisco la sombra del pasado, la ex de Kerem y los fantasmas de la relación asterisco asterisco. Para entender el drama del Mont Blanc, tenemos que hablar de un fantasma que acechaba la relación, la ex de Kerem. Sí, mis chismosos, la sombra de una antigua relación puede ser más oscura que la noche en el Himalaya. Antes de Ande, Kerem mantuvo una relación larga y estable con otra actriz, y aunque habían pasado años desde su ruptura, algunos fans y quizás el propio Kerem no habían cerrado ese capítulo por completo. Se decía que Kerem seguía en contacto con su ex, y aunque él siempre negó cualquier implicación romántica, los rumores persistían. Ande, una mujer joven y exitosa, pero también insegura como todas, no podía evitar sentirse amenazada. La comparación era inevitable y las redes sociales, con su implacable capacidad para amplificar cualquier detalle, no ayudaban en absoluto. Asterisco asterisco Ande, la princesa trabajadora, el peso de la fama asterisco asterisco. Y hablando de Ande, vaya que la fama pesa. Desde su participación en asterisco Güneşler asterisco, Hijas del Sol, Ande se convirtió en una de las actrices más queridas y solicitadas de Turquía. Su belleza, su talento y su carisma la catapultaron a la cima del éxito. Pero con el éxito vienen las presiones, contratos publicitarios, proyectos cinematográficos, portadas de revistas, entrevistas. La agenda de Ande era más apretada que un corsé victoriano. Esta vorágine de trabajo la alejaba de Kerem, y aunque ambos entendían la importancia de sus respectivas carreras, la distancia física y emocional comenzó a erosionar la relación. Ande se sentía agotada, abrumada y a veces incomprendida. Necesitaba un respiro, un momento para recargar energías y reconectar consigo misma. Pero ¿cómo encontrar tiempo para eso cuando el mundo entero te exige más y más? Asterisco asterisco Kerem, el galán en busca de su lugar, la crisis creativa asterisco asterisco. Por otro lado, Kerem también enfrentaba sus propios demonios. Aunque también gozaba de popularidad y reconocimiento, Kerem sentía que su carrera estaba estancada. Después del éxito de asteriscos en Calcapma asterisco, no había logrado encontrar un proyecto que lo desafiara y lo llevara al siguiente nivel. Sentía la presión de estar a la altura de las expectativas, de demostrar que era más que una cara bonita. Esta frustración profesional se tradujo en inseguridad personal, y Kerem comenzó a volverse más celoso y posesivo con Ande. Necesitaba sentirse amado y valorado, y buscaba esa validación en su relación. Pero sin darse cuenta, estaba asfixiando a Ande y alejándola aún más. Asterisco asterisco los celos, el monstruo de ojos verdes en el Mont Blanc asterisco asterisco. Y llegamos al monstruo de ojos verdes, los celos. Como ya les conté, Kerem se sentía inseguro por la atención que Ande recibía de otros hombres. Su belleza era innegable y los pretendientes no faltaban. Kerem veía fantasmas donde no los había, y sus celos enfermizos envenenaban la relación. Durante el viaje al Mont Blanc, los celos de Kerem alcanzaron niveles estratosféricos. Cada mirada, cada sonrisa, cada comentario que Ande recibía lo hacían estallar por dentro. Se volvía irritable, controlador y exigente. Ande, que ya se sentía asfixiada, no podía soportar más esta situación. Asterisco asterisco el alcohol, un invitado no deseado en la relación asterisco asterisco. Y aquí viene otro ingrediente explosivo en este cóctel molotov, el alcohol. Sí, mis chismosos, como ya se rumoreaba, Kerem tenía una relación problemática con el alcohol. En ocasiones, bebía para calmar sus nervios y escapar de sus inseguridades. Pero el alcohol, en lugar de ayudarlo, exacerbaba sus problemas y lo convertía en una persona diferente y reconocible. Ande, que siempre había sido una persona responsable y centrada, no aprobaba esta conducta.
Intentó ayudar a Kerem a buscar ayuda profesional, pero él se negaba a admitir que tenía un problema. El alcohol se convirtió en una fuente constante de conflicto en la relación, y erosionó aún más la confianza y el respeto mutuo. La discusión en la cabaña, el punto de no retorno. Y así llegamos a la fatídica discusión en la cabaña del Mont Blanc. Después de días de tensión acumulada, los celos de Kerem y la frustración de Ande explotaron en una pelea épica. Se gritaron, se reprocharon, se dijeron cosas hirientes que nunca debieron haber dicho. Según testigos presenciales, la discusión comenzó por un simple comentario que Ande recibió de un instructor de esquí. Kerem interpretó ese comentario como un coqueteo y estalló en celos. Ande, harta de la desconfianza de Kerem, le recriminó su falta de madurez y su incapacidad para confiar en ella. La discusión se intensificó rápidamente y ambos comenzaron a sacar a relucir viejos rencores y resentimientos. Ande acusó a Kerem de ser controlador y posesivo, mientras que Kerem acusó a Ande de ser frívola e insensible. En un momento de la discusión, Ande le dijo a Kerem que ya no lo amaba y que quería terminar la relación. La supuesta retención, secuestro en las alturas, Y aquí llegamos al punto más controvertido de la historia. Kerem impidió realmente a Ande abandonar el Mont Blanc. Como ya les conté, hay versiones contradictorias sobre lo que realmente sucedió. Algunos testigos afirman que Kerem bloqueó físicamente la salida de la cabaña, mientras que otros aseguran que solo la presionó emocionalmente para que se quedara. Lo cierto es que independientemente de si hubo o no coerción física, Kerem ejerció una gran presión sobre Ande para que no se fuera. Le suplicó